Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, continuando con la sección de los periquitos, vamos a tratar un tema que muchos de vosotros me habéis pedido de cómo hacer un periquito papillero. Por lo que en este vídeo os voy a explicar las ventajas de tener un periquito papillero, cómo preparar la papilla y cómo darle de comer al periquito, cómo mantenerlo, los cuidados básicos de los periquitos papilleros y además una serie de trucos y consejos que iremos viendo a lo largo del vídeo. Así que sin más, empezamos. Un periquito papillero no más que un periquito australiano o perico que por diversos motivos ha sido criado a mano desde pequeño. Bien porque simplemente nosotros queremos criar a mano un periquito y vivir esa experiencia, o bien porque los padres mueran en plena cría, porque los padres estén atravesando por algún tipo de enfermedad durante la cría y pueda haber riesgo de contagio a los pequeños periquitos, porque los padres por algún motivo abandonen a las crías y dejen de alimentarlas. También puede ser porque los padres por costumbre o exceso de celo maltraten a las crías de periquito, las picoteen, les quiten las plumas o incluso las tiren del nido, etc. En estos casos, pues nos vemos obligados a sacar a los periquitos del nido y a criarlos a mano con una papilla especial que veremos a continuación. Las ventajas principales de tener un periquito papillero básicamente serían que al criarse a mano desde pequeños y estar continuamente en contacto con nosotros, van a estar mucho más mansos, dóciles y acostumbrados a nosotros, por lo que desaparece el miedo que tienen hacia las personas y pasan de vernos como una amenaza a vernos como amigos. Otra ventaja también es que se les puede educar y enseñar algunos trucos más fácilmente, porque les gusta estar siempre con nosotros y son bastante mimosos y cariñosos. Una pregunta que muchos me hacéis es cuándo podéis empezar a criar a mano vuestro periquito, o lo que es lo mismo, cuándo se debe separar a los periquitos de los padres para hacer los papilleros. Pues bien, básicamente se dan dos situaciones. La primera y la ideal sería sacarlos del nido y empezarlos a criar a mano entre los 15 y 18 días, que por lo general, aunque depende también del desarrollo, ya suelen estar casi emplumados. Y la segunda situación sería por extrema necesidad, es decir, porque los padres los picoteen, los tiren del nido o no los alimenten. En estos casos no deberíamos esperar estos 15-18 días y deberíamos sacarlos inmediatamente para comenzar a criarlos y darles papillas, ya que si no lo hacemos acabarán muriendo. En cuanto a los tipos de papilla que podemos darle a nuestros periquitos para criarlos a mano, también tenemos dos opciones. Una de ellas sería directamente acudir a cualquier tienda de animales y adquirir una papilla que sobre todo sea completa, rica y equilibrada, y si puede ser que sea especial para periquitos. De esta manera nos aseguramos que nuestro periquito va a poder tener un desarrollo óptimo y crecer correctamente. Y la segunda opción, en el caso de que por algún motivo no podáis adquirir ninguna de estas papillas comerciales, pues podéis optar por preparar vosotros mismos una papilla casera para criar a vuestro periquito, que por cierto, para el que quiera saber cómo preparar esta papilla casera, en los comentarios del vídeo y por aquí arriba os dejaré el vídeo en el que os enseño cómo hacer una papilla casera para periquitos. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal aquí abajo y a que actives la campana de notificaciones para que así puedas recibir un nuevo vídeo cada semana. Para preparar la papilla con la que vamos a criar a nuestros periquitos, vamos a necesitar únicamente 2 vasos o recipientes, 2 cucharas, la jeringuilla con la que le vamos a dar de comer a los periquitos y una servilleta para que podamos limpiarle el pico cuando ya hemos terminado de darles de comer. Y por supuesto, la papilla y el agua tibia. Para preparar esta papilla, lo ideal sería seguir las instrucciones del fabricante que aparecen en el envase del producto y de esta manera no deberíamos tener ningún tipo de problema. Pero básicamente lo que deberíamos hacer en primer lugar es calentar el agua en uno de los vasos. Recordad siempre que no debe estar ni muy fría ni muy caliente, por lo que tenemos que conseguir un término medio para no provocarles daños a nuestros periquitos. Una vez que tenemos el agua a buena temperatura, vamos a añadir por lo general el doble de agua que de papilla, aunque como digo, esto también dependerá de la marca y del tipo de papilla que estéis utilizando. En mi caso, estoy utilizando esta papilla de la marca Vipal, por lo que como digo añado el doble de agua que de papilla.
Lo vais mezclando todo muy bien para que no queden grumos y la papilla quede homogénea hasta conseguir una textura similar a esta, que como veis no es ni demasiado líquida ni demasiado espesa. En el caso de que aún no consigáis la textura que deseéis, con la otra cuchara que tenemos reservada vamos a coger un poco de papilla o agua, lo que nos haga falta, y vamos a ir añadiéndosela a la mezcla hasta que consigamos la textura ideal. Es muy importante que utilicéis otra cuchara, ya que si utilizamos la cuchara con la que le hemos dado vueltas a la papilla y la volvemos a introducir en el bote de papilla para coger una pequeña cantidad, puede que se queden restos de papilla con agua dentro del bote y den lugar a la aparición de hongos y bacterias que hagan que la papilla se estropee y pueda provocar problemas en nuestros periquitos en futuras tomas. Pues una vez que ya tenemos la papilla preparada con una buena textura, vamos a ir introduciéndola en la jeringuilla. Y es muy importante que una vez que ya tenemos la jeringuilla llena de papilla, coloquemos la jeringuilla de esta manera y le demos unos pequeños golpes para que el aire que se haya introducido en el interior de la jeringuilla se vaya hacia arriba y luego no tengamos ningún problema a la hora de embuchar a los periquitos, ya que si no realizamos este paso puede que nuestros periquitos cojan aire en el buche. Cuando ya tenemos la jeringuilla preparada para darles de comer a los periquitos, tenemos básicamente tres opciones. Una de ellas es darles directamente desde esta jeringuilla. Otra opción sería colocar estas pequeñas agujas de embuchar o bien algún tipo de sonda especial que podemos encontrar en el mercado. Aquí cada uno elegís el método que os resulte más fácil y os parezca mejor. Otro paso muy importante antes de darle papilla a nuestros periquitos es que comprobemos la temperatura de la papilla. Lo ideal es que la papilla esté más o menos templada, es decir, que no esté ni demasiado fría ni demasiado caliente, ya que si la papilla está demasiado fría puede que nuestros periquitos tengan una mala digestión y tarden más en asimilar la papilla, y si por el contrario la papilla está demasiado caliente le podemos provocar daños en el buche. Esto lo podemos comprobar echándonos una pequeña cantidad de papilla en la parte superior de la mano o bien, como suelo hacer yo, colocando un poco de papilla en el interior de la muñeca, ya que es una parte más sensible y podemos saber si la papilla está a buena temperatura. Y por último, también es muy importante que preparemos la cantidad justa de papilla para cada toma y que en el caso de que sobre papilla la tiremos directamente para evitar que aparezcan hongos. Durante los primeros días que estemos criando nuestros periquitos a mano, es normal que al principio no quieran comer de las jeringuillas ya que no están acostumbrados a ellas. En estos casos lo que haremos será sujetar con mucho cuidado la cabeza con el dedo pulgar y el dedo índice y le vamos acercando la jeringuilla intentando hacerlo siempre que podáis por el lado izquierdo y con mucho cuidado vamos a ir dándole la papilla poco a poco, ni muy despacio para evitar que pueda coger aire en el buche, ni muy rápido para evitar mancharlos o que le siente mal la papilla. También es muy importante que una vez que comprobemos que nuestros periquitos tienen ya el buche lleno y han terminado de comer, les limpiemos bien el pico con una servilleta para evitar que la papilla se le quede pegada a las plumas y puedan aparecer problemas de hongos y bacterias. Y por último, una recomendación personal, en el caso de que estéis criando varios periquitos, es que primero le deis de comer a uno de ellos y una vez que ese periquito está saciado y no quiere más, lo que hay que hacer es limpiar la boquilla de la jeringuilla con un poco de agua caliente antes de darle la papilla a los demás periquitos. De esta forma, en el caso de que alguno de los periquitos tenga alguna enfermedad que no nos hayamos dado cuenta, evitaremos que esta enfermedad se propague al resto de los periquitos. Aunque hay ciertas cantidades de papilla y tomas diarias orientativas, como por ejemplo esta que os dejo por aquí, mi recomendación es que no las sigáis al pie de la letra, ya que depende mucho de la evolución, el desarrollo y el crecimiento que estén teniendo nuestros periquitos. Básicamente, a modo de resumen y para que sea fácil de entender, cuando los periquitos son más pequeños, es decir, tienen menos días, hay que darles menos cantidad de papilla, pero un mayor número de tomas, mientras que a medida que nuestros periquitos van creciendo, hay que incrementar la cantidad de papilla y disminuir el número de tomas al día. Por lo que debemos estar continuamente observándolos y cuando veamos que ya ha digerido la papilla de la toma anterior y que tiene el buche vacío, será el momento ideal para darles una nueva toma. Otro consejo es que en el caso de que estemos criando a nuestros periquitos en épocas de calor, para evitar que se deshidraten, podemos darle una pequeña gota de agua tibia con la jeringuilla o colocarle un pequeño trocito de manzana o sandía.
Cuando estamos criando a mano los periquitos, estos necesitan estar en unas determinadas condiciones y en un lugar adecuado. Y al igual que un bebé utiliza una cuna, a los periquitos deberíamos ponerle algo similar, como por ejemplo un pequeño tupper al que le podamos colocar en la parte superior bien un trozo de tela mosquitera, o bien podemos hacerle en la tapadera unos pequeños orificios para que haya la ventilación suficiente y para que los periquitos puedan respirar bien. En mi caso, utilizo esta pequeña jaula porque a mí es muy fácil acceder a ellos, limpiarla, suele mantener una temperatura agradable y evito que los periquitos se puedan salir por accidente o que puedan acceder a ella otro tipo de animales. En el suelo de la jaula le podéis colocar virutas de madera o un material similar, o bien servilletas o papel absorbente, para que cuando nuestros periquitos defequen, este tipo de material absorba completamente las heces y evitemos que se ensucien. Otro punto fundamental que tenemos que tener en cuenta es que nuestra jaula o fauna box mantenga una temperatura constante y adecuada. En el caso de que estéis criando a vuestros periquitos en épocas calurosas, con que los tengáis a temperatura ambiente sería más que suficiente, pero en el caso de épocas frías sería conveniente que la jaula la acercáramos a alguna fuente de calor, como podría ser por ejemplo el router, es decir, el típico aparato que utilizamos para conectarnos a internet, o una manta eléctrica o bolsa de calor, siempre procurando que sea una temperatura agradable para ellos. Por último, como sé que algunos de vosotros tenéis esta duda en común, comentaros que dependiendo del desarrollo y la evolución de nuestros periquitos, comenzarán a comer solos días antes o días después. Por norma general, suelen empezar a comer solos en torno a los 30-35 días aproximadamente. Durante estos días, lo ideal sería que le colocásemos dentro de su jaula un pequeño recipiente con una mixtura especial para aves exóticas. En mi caso, me decanto por este tipo de mixtura compuesta por mijo, panizo y algunas semillas de exóticos, porque son semillas bastante pequeñas y más fáciles de digerir, con lo que conseguimos que los periquitos las puedan pelar sin dificultad y comérselas correctamente. Y aparte, también es muy importante que le coloquemos en la jaula unas pequeñas ramas de panizo o mijo en rama, para que también vaya picoteando, ya que es una semilla que les gusta mucho y que es fácil de pelar y de digerir. Y por supuesto, es muy importante que tengan a su disposición un bebedero para que comiencen a beber. Y para finalizar, comentaros que en el caso de que queráis saber si vuestro periquito es macho o hembra, o queréis saber algunos trucos y consejos de cómo criar periquitos, por aquí arriba os dejaré una tarjeta con estos dos vídeos para que los podáis ver. Espero que el vídeo os haya servido. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios. No os olvidéis de compartir el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudarnos entre todos. Aprovecho para invitaros nuevamente a que os suscribáis al canal y a que activéis la campana de notificaciones para que recibáis un nuevo vídeo todas las semanas. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.